Como lo vimos en clases anteriores, las implicaciones de la reforma social a nivel político generó claramente reacciones a favor y reacciones en contra de la misma. Era un hito histórico que Costa Rica estuviera avanzando en una reforma social prácticamente completa en varios de los sentidos eh, y en términos de su lógica, más no de su aplicabilidad. Recordemos que las políticas públicas, y en particular todo el tema de reformas sociales, tiene un elemento que es consistente y es su aplicabilidad en el tiempo. Los logros de todo el ejercicio de reformas políticas y acciones sociales no son inmediatos, son representados en temporalidades que les vamos a llamar trayectorias que potencialmente van a dejar legados. Esos legados no son nada más y nada menos que los resultados de una política social. En particular, entre los años 40 y 44, periodo de gobierno de Calderón Guardia, no era preciso que una reforma social tuviera el impacto, por ejemplo, de elevación del estilo de vida, de elevación de, um, del acceso a la salud por parte de la sociedad costarricense, o al menos de la incorporación sociolaboral. Esto se logra prácticamente en la década de los 60 y de los 70, no de la década de los 40. Eso es muy importante por clases que vamos a ver posteriormente en el curso. Lo que nos indican es que el hecho de la reforma social tiene un impacto de trayectoria en los 60 y en los 70. Con este preámbulo, es importante posicionar que los detractores o las posiciones encontradas al calderocomunismo, su relación y la reforma social, tiene también que ver con un impacto de disputa entre las élites. Lo importante es que en la construcción calderocomunista y su vínculo con la institucionalidad tiene elementos característicos que, por ejemplo, no los vamos a ver sino hasta, por ejemplo, la década de los 80 o de los 90, donde viene toda la reforma neoliberal. Pero para los 40, estos elementos, este vínculo entre los calderonistas y los comunistas, o el Partido Republicano Nacional y el Partido Comunista, eh, se vinculó dentro de lo que yo llamaría un elemento de sospecha, un elemento de sospecha y de apatía. Claramente, las posiciones calderocomunistas de corte social cristiano y las posiciones comunistas, obviamente devenidas de todas las propuestas comunistas, de transformación del Estado, de transformación de los medios de producción, no precisamente tenían puntos coincidentes en las grandes transformaciones, más sí en el contexto. Es muy claro que el contexto sociopolítico contribuye a que estos elementos de vínculo social generen dentro del programa político costarricense una transformación, ¿no? Tenemos el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Este podría denominarse el eje articulador, pero también podría denominarse el eje articulador de este vínculo la posición estratégica del calderocomunismo de detener el avance comunista a partir de la cooptación también de su programa social. Esto generó una identificación del proyecto político. El proyecto político lo vamos a ubicar en todo el tema de la reforma social, garantías sociales, Caja Costarricense del Seguro Social, creación de la Universidad de Costa Rica, creación del régimen de invalidez, vejez y muerte, ley de casas baratas, toda la transformación en la matriz en la matriz eléctrica, por ejemplo, son elementos de identificación del proyecto político. Esto, a su vez, como ya lo vimos, permitió la movilización social de sectores históricamente excluidos que se sentían identificados con dos elementos. Número uno, con todo el avance en las políticas laborales, y número dos, y no menos importante, con el vínculo entre los dos partidos más grandes, ¿verdad? Eh, Posterior a esto, esta relación entre el Republicano Nacional y el Partido Comunista generó ya un debate. Vamos a ver, a diferencia de lo que está ocurriendo hoy en día en el contexto actual, para la época teníamos un debate bastante
bastante rico, bastante potente en términos ideológicos y programáticos sobre qué hacer con el modelo económico y social costarricense. Este elemento tuvo, digamos, como eje articulador 3 o 4 distintas propuestas ya a un modelo económico, en este caso el modelo liberal en Costa Rica, basado en los monocultivos y en la deuda externa, generó también un importante estímulo a que los distintos actores posicionaran sus visiones de cómo debería ser, número uno, el Estado y número dos, la economía costarricense. Entonces tenemos que, los primeros 4 años de la década de los 40 son años también de disputa y de debate político, económico sobre qué hacer sobre el modelo que hoy en día, bueno, que en aquella época teníamos. No obstante, como toda gran reforma, también tiene su deterioro político, su erosión. Hay decisiones que Calderón Guardia tomó que podrían rayarse en decisiones autoritarias. Claramente, su posición era seguir con todo el tema de la reforma social, además de que tenía un importante apoyo de los Estados Unidos en todo el desarrollo de la reforma, y también sus posiciones bastante ya encontradas con ciertos sectores de la élite costarricense, sectores económicos bastante fuertes que obviamente adversaban todo el tema del desarrollo de la reforma social. Tenemos el contexto de crisis donde en el 42 se hunde el vapor San Pablo en las costas de Puerto Limón. Este hundimiento no se sabe si fue autoprovocado, si fue en efecto, como se decía en aquella época, por un submarino nazi. Lo cierto es que el hundimiento del vapor fue un hito histórico que generó una aceleración de distintos elementos de conflicto social en Costa Rica. Por ejemplo, un aumento en la persecución a las poblaciones italianas, alemanas y japonesas en Costa Rica, radicadas en Costa Rica, lo cual generó una serie de suspensiones de derechos civiles y económicos. Por ejemplo, se les levantó la ciudadanía, se les quitaron propiedades, perdieron todo tipo de herencias, y esto lo que genera es un conflicto social, ¿verdad? Una conflictividad social en un momento donde el elemento antifascista, promovido también por el Partido Comunista, por el Comité de Enlace Sindical y por el mismo Calderón Guardia, propició una agudización de las condiciones. Hubo revueltas en San José Centro, hubo heridos, hubo locales quemados. Parte de los grupos de choque del Partido Comunista de la época generaron algún tipo de ataque directo contra los inmuebles de personas alemanas en Costa Rica y españolas también, ¿verdad? Lo que promovió también una lucha antifascista. Y eso también aceleró la necesidad de reformas sociales. Digo, se logró vincular el hecho y la necesidad de las reformas sociales con un contexto de lucha y de movilización social. Esto claramente tenía unos intereses particulares y también tenía sus detractores. Eh, Hay una construcción de la oposición a Calderón Guardia y el Partido Comunista que claramente venía de distintos sectores. En primera instancia, del Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales, del CEP, que fue una organización de estudiantes de Derecho, que en primera instancia se llamó la Asociación Cultural de Estudiantes de Derecho, que se funda en el 37 y que cuenta con la asesoría y con la mentoría política de Carlos Monge Alfaro, Isaac Felipe Azofeifa y Roberto Brenes Mese. Ya la década de los 40 se llama el Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales. Hay figuras de peso como Rodrigo Facio Brenes, Alberto Cañas, Daniel Oduber, Jorge Rossi, Gonzalo Facio, Fabián Dobles, Alfonso Trejos y Eloy Morúa. Este conjunto de personas, estudiantes todos de derecho, empiezan un análisis sobre las condiciones socioeconómicas costarricenses. Es decir, era un centro de pensamiento
que tenía como preocupación dos grandes puntos de reflexión: la economía política de Costa Rica, es decir, el modelo económico costarricense, y el elemento democrático costarricense. Eh, Ese grupo de intelectuales ya había identificado erosiones en el sistema democrático costarricense que estaban llevando a, particularmente a ciertos sectores de la sociedad costarricense, a considerar a Costa Rica en una deriva autoritaria para la época, ¿verdad? Eh, y esto también propició grandes críticas de pensadoras como Yolanda Oreamuno, que para la época ya había posicionado, o Roberto Brenes Mesén, que ya habían posicionado la crítica directa contra la democracia costarricense y contra un pequeño rasgo de autoritarismo dentro de la acción política. Era una vanguardia, o se consideraron una vanguardia intelectual, y vamos a ver, no es hasta el 43 que ellos se convierten en una oposición directa hacia el gobierno de Calderón Guardia. Previo a esto, era un grupo de intelectuales que no precisamente estaban en contra del gobierno de Calderón Guardia ni de la reforma social. Es decir, el Centro de los Estudios para los Problemas Nacionales nunca estuvo en desacuerdo de la reforma social. Estuvo en desacuerdo del manejo político de Calderón Guardia, precisamente del manejo político que llevaba a posiciones de concentración de poder. Por ejemplo, la propuesta de Calderón Guardia en el 43 de reforma electoral, donde pasa todo el escrutinio de los votos no al tribunal, sino al poder ejecutivo. Es ahí donde el Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales vira en torno a su posición frente al gobierno calderocomunista, denominado en aquella época, y empieza una importante discusión en torno al programa político. Asimismo, recordemos que el Centro para los Estudios de los Problemas Nacionales es uno de los entes que posteriormente, junto a José Figueres Ferrer, fundan el Partido Liberación Nacional, y se podría decir que son la base ideológica del Partido Liberación Nacional en la época de los 50, 60 y 70. Posteriormente, el Partido Demócrata y León Cortés, después de la escisión en el 41 respecto a las disputas entre León Cortés y Calderón Guardia en el Partido Republicano Nacional, genera una separación de León Cortés del Republicano Nacional y hace casa por aparte. Funda el Partido Demócrata en Costa Rica, similar en denominación al Partido Demócrata, del cual Calderón Guardia tenía un vínculo muy fuerte en Estados Unidos. Y esto genera toda una complejidad porque es León Cortés quien empieza a aglutinar, ahora sí, en términos electorales, a la oposición frente a Calderón Guardia. Es muy importante destacar que ya que León Cortés ya había sido presidente entre 1936 y 1940, con una gran crítica a su gestión por sus vínculos y sus cercanías con el gobierno franquista, eh, y por su vínculo también y simpatizancia con la Alemania nazi y la Italia fascista. Eh, Después, digamos, de que el vínculo entre el Partido Republicano Nacional y el Partido Vanguardia Popular se da, León Cortés anuncia su candidatura para 1944, y es quien aglutina en su generalidad eh, a todo el sector de oposición de la época. Presentaba una misma oferta electoral que el Partido Republicano Nacional respecto a su vínculo con los sectores conservadores y la oligarquía cafetalera costarricense, que ya de por sí esta oligarquía cafetalera estaba perdiendo influjo y capacidad de decisión frente a las nuevas élites que estaban subyaciendo en Costa Rica. Eh, y este se convierte en el núcleo político que aglutina a la oposición, como se los mencionaba, pero sufre una escisión por parte de jóvenes liderazgos en aquella época, como José Figueres Ferrer, Alberto Martín Chavarría y Francisco José Orlich Volmarch, quienes después fundan el Partido Acción Demócrata. Es decir, para el 44, Figueres Ferrer, León Cortés, el futuro expresidente para la época, Francisco Orlich, estaban vinculados dentro del Partido Demócrata, pero esta escisión
es la que da origen a la Acción Demócrata, al Partido Acción Demócrata. Y por último, entre las tres grandes fuentes de oposición al calderocomunismo, también se encuentra José Figueres Ferrer, que para la época era un agricultor desconocido, aunque es importante resaltar que José Figueres ya había tenido un vínculo, obviamente, con León Cortés eh, y el Partido Demócrata, pero también con Manuel Mora Valverde, principal líder del Partido Comunista. Esto porque en la década de los 30 tanto Manuel Mora como José Figueres Ferrer pertenecieron al movimiento antifranquista y a los comités internacionales de lucha contra el franquismo en España. Eso es muy importante porque ahí se genera una cierta amistad entre Manuel Mora y José Figueres, eh, que obviamente después se convierte en un punto de inflexión. José Figueres da un discurso radial el 8 de julio de 1942 frente al gobierno de Calderón Guardia. Eh, Esto porque, vamos a ver, aquí hay unos intereses económicos eh, bastante fuertes porque José Figueres no precisamente era un líder político, ni un interesado realmente en el plano político, más sí de su inteligencia, ¿no? Era una persona bastante inteligente en términos de estrategia política y con una capacidad de aglutinación de sentidos bastante fuerte. Era un agricultor de cabuya y de café que José Figueres en realidad lo que andaba abogando justo cuando da su mensaje radial, era justamente mayores oportunidades para poder seguir exportando la cabuya y el café en la finca de sus padres y de él en la lucha en la zona de Los Santos. Entonces hay una mezcla digamos, de momentos, de momentos inoportunos que llevan a José Figueres Ferrer a dar dicho discurso contra el gobierno de Calderón y obviamente un Calderón Guardia que en aquel momento, desmedido por la fuerza que tenía y por el impacto que tenía, arresta a José Figueres Ferrer, lo manda a la penitenciaría, lo encarcela y posteriormente lo exilia a México. Es ahí donde el mito de José Figueres Ferrer se empieza a acrecentar. Es decir, quien le da vida a José Figueres Ferrer es el mismo Calderón Guardia, como oposición. Si no lo hubiera arrestado, si no hubiese suspendido sus condiciones de ciudadanía en Costa Rica, perfectamente, y esto es como un contrafáctico, tal vez la imagen de José Figueres Ferrer no hubiese sido tan aglutinadora en la época. Es ahí donde Figueres empieza a repuntar su pensamiento político sobre Costa Rica, es en la cárcel, donde le permite pensar en la cárcel y en el exilio, donde le permite pensar sobre qué hacer en Costa Rica, más desde un ámbito de la venganza que de un ámbito, digamos, de las preocupaciones políticas. Es decir, son puntos de encuentro que le generan a José Figueres cierto estímulo sobre el pensamiento y sobre la necesidad de un cambio en Costa Rica. Ya en México, junto a los exiliados nicaragüenses, dominicanos y guatemaltecos, empieza a reforzarse su pensamiento sobre Centroamérica y potencialmente su proyecto político y económico. Es decir, se le reforzó su papel o su rol como leyenda, como caudillo. Eh, es importante resaltar que el discurso antidemocrático ya, digamos, José Figueres lo encarna y eso es uno de sus principales potencias. Digo, no era una persona tampoco gran, no era una persona muy conocida, pero sí su posición anticalderonista venía no por el hecho de la reforma social, sino por el hecho de las posiciones antidemocráticas. Ya había una posición
y una orientación antidemocrática hacia el gobierno de Calderón Guardia, que venía desde los distintos sectores, tanto de pensamiento o desde la intelectualidad, como también desde la acción política. Es un proceso de erosión de la figura de Calderón Guardia y del Calderón comunismo en su generalidad, desde un ámbito y desde una óptica de lo antidemocrático. Eh, Hay unos elementos de oposición que son fundamentales. El primer elemento es el programático respecto al gobierno de Calderón Huarte, que se centró en la reforma social, eh, y que esto se elaboró la reforma social sin una reforma fiscal o económica que le diera sostén, y desde ahí viene una de las principales críticas de José Figueres, pero también desde un ámbito personal. Eh, Esto por el despido del padre de José Figueres Ferrer como médico del hospital de Turrialba, y por la forma de actuar del gobierno de Calderón contra alemanes e italianos en el marco del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estos dos elementos personales son los que llevan también a Figueres Ferrer a establecer un elemento de oposición frente a Calderón. Es decir, creo que pasa más por un elemento personal que por un elemento del todo político. Ya hay un deterioro y un conflicto entre los intereses y las élites. Me parece que acá ya hay una identificación del rol de las élites. José Figueres Ferrer ya no representaba a una oligarquía cafetalera pura y dura del siglo XIX, inicios del XX, sino más bien a un empresario de orden más industrial, con otras características y con otras posiciones. Entonces ya tenemos un conflicto de élites diferenciada. Una joven élite de la burguesía, clase mediera, costarricense de orden más industrial, frente a un sector que aglutinaba a los movimientos sociales y a los sectores históricamente excluidos y empobrecidos, y por otro lado a la élite cafetalera que ya de por sí estaba perdiendo fuerza por toda la crisis económica que, que, se, que se estaba dando. Las elecciones del 44 se dan entre la agudización de contradicciones económicas, el fraude electoral y la definición de los distintos polos o los distintos grupos. Y el preámbulo de 1944 se enmarca en dos grandes sectores. Por un lado, el reformismo social, que aglutinaba a la democracia cristiana del Partido Republicano Nacional de Calderón Guardia, y por el otro lado, las tesis comunistas que se aglutinaban ya en el Partido Vanguardia Popular, eh, que se presentaba como un avance en materia social de derechos laborales, y lograba posicionar las garantías sociales como una propuesta de ampliación del aparato público, versus a una oposición devenida de la socialdemocracia más el conservadurismo social cristiano. Nótese que aquí las aproximaciones entre los dos grupos son bastante fluidas, si se quiere, porque de una u otra manera se tendería a pensar que el comunismo tuviese un vínculo mucho más consistente con las posiciones socialdemócratas, y obviamente todo el sector de la democracia cristiana, que es conservador per se, hubiese tenido también un vínculo con el conservadurismo social cristiano más de orden cortesista de León Cortés. La oposición, el discurso más potente que utiliza es el discurso de la defensa de la democracia, eh, pero obviamente tenía un fuerte influjo de la élite conservadora criolla, que a pesar de estar debilitada, seguía teniendo cierta voz y cierta permanencia dentro del aparato político. En términos generales, esta es la base que sostiene posteriormente las elecciones de 1944, que se estarán analizando en posteriores sesiones de dicha clase. Muchas gracias.